Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Maydelis Cabarcas. Yo soy Rafael Marín y esto es Del Hogar al Altar. El día de hoy estaremos recibiendo a uno de los diáconos más queridos, por menos de mi parte, que es coordinador de la Escuela de Diaconado Permanente, Monseñor Ovidio Pérez, de aquí de Los Teques. Así que preparemos nuestra mente y nuestro corazón para recibirlo. Le damos la bienvenida. Bueno, con mucha alegría entonces recibimos a nuestro hermano del alma gracias. De nuestra parroquia San Juan Evangelista de Paracoto. Bienvenido. Bienvenido. Exactamente. Gracias por recibirme aquí en esta interesante propuesta de podcast, donde ustedes puedan conocer un poquito lo que es el ministerio del diaconado. No es algo realmente como secreto. Muchas personas saben que existe, pero no saben que somos personas normales, que llevan una vida normal y que realizamos un trabajo quizás distinto a lo que muchas personas piensan, ¿no? Hay personas que de repente tienen idea de que uno no come, porque o sea, ay, diácono, usted que está más cerca de Dios. Sí. Ay, diácono, ustedes van al baño, sí, al baño. Sí, normal. Hay unos que nos cuesta un poquito más, pero sí. Hacemos hermanos normales que llevamos quizás una distinción en el sentido de que hemos sido asumidos dentro del sacramento del orden. Y el sacramento del orden evidentemente imprime un carácter, y ese carácter es un carácter indeleble, es decir, eso no lo borra ni la muerte. Y una vez que el diácono recibe la imposición de manos por parte del obispo, pues una parte de él ha adquirido un carácter, ¿para qué? Para actuar en el nombre y en algunas circunstancias en la persona del mismo Cristo. Por tanto, a pesar de que los diáconos no tenemos las manos consagradas, como el caso de los sacerdotes, sí tenemos la vida de alguna manera consagrada, porque el tiempo, el espacio y las actividades que realizamos es precisamente para engrandecer la obra del reino de Dios. Y por eso la palabra diácono es una palabra que ha venido caminando a lo largo del Antiguo Testamento. No es una originalidad de la nada, ¿no? Caminando del Antiguo Testamento. Y significa precisamente siervo. En el Antiguo Testamento tenía quizás dos maneras de entenderse. Uno, no era como el esclavo de aquel que es llevado a la esclavitud y trabajar en base a esa condición inhumana de ser una pertenencia de alguien, ¿no? En el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel quien se hace siervo del Señor, es el pueblo de Israel, el que le sirve a su Señor en esa condición. Después vemos que surge hacia los finales del libro de Isaías un siervo, un esclavo, el siervo sufriente. ¿Que quién va a ser? Jesús. Jesús va a ser aquella persona que sobre sí va a llevar en su carne precisamente la redención de este pueblo. Quizás los diáconos podríamos decir que si fuéramos soldados, nosotros somos los que estamos en el frente. Lo que se está cayendo al tiro en esa trinchera, ese es el diácono. Sé que cuando dicen siervo, a mí me llama la atención, ¿no? Porque no es solo servicio, porque el que se sacrifica es el siervo, ¿no? El que hace el sacrificio, porque el cordero sufriente del cabro Isaías es el que muere en la cruz y que fue degollado. Entonces, los diáconos sufren mucho, o por lo menos en tu experiencia. Esta es una conversación que tenemos dos diáconos y decíamos, si tú no tienes vocación para la cruz, usted no puede ser diácono. Y es quizás uno de los elementos que uno se le olvida cuando alguien aspira a ser diaconado. Hijo, si usted no tiene vocación a la cruz, usted no puede ser diácono. Por eso el mismo Jesús dice, si tú no renuncias a ti mismo y tomas tu cruz, no puedes seguirme. Y miren, esto hay mucho sufrimiento. Aquellos que llevamos ya cierto tiempo de ordenado, en mi caso, humildemente, no por mi gracia, sino porque Dios me sostiene en su infinita misericordia, ya cumplí 15 años. Pero hablando con algunos, ya tú tienes 10, ¿no? 12. Mi hermano mayor, por eso tengo que respetarlo, por jerarquía. En el caso, por ejemplo, lo que tenemos dice, ay, ¿quién me mandó a mí a meterme esto? ¿Tú no has escuchado nunca eso? Sí, claro. Pero dices, ay, pero ¿quién me mandó a mí a meterme esto? Porque miren, no es fácil. Porque el diácono tiene dos sacramentos. Tiene el sacramento del orden, del cual ha sido asumido y es indeleble, eso no se puede quitar.
Y tenemos el sacramento del matrimonio, porque somos también personas casadas. Eso quiere decir que nos regañan en la casa y nos regañan en la iglesia. Sí. Más o menos, ¿no? Si sufrimos Más o allá, menos, sufrimos más o aquí. menos. Por eso que somos siervos, aquí todo el mundo nos manda. Empezamos fuerte. Esto va a estar bueno. Mira, dice la palabra de Dios, creo que es a Felipe, que cuando estaba bajo la mata de la higuera ya lo había visto. Cuando Dios te vio por primera vez. Cómo empezó ese camino que después desemboca en el seminario. ¿Qué fue antes? Mire, esto es interesante. Cuando yo tenía más o menos 12 años, mi mamá la invitaron para un retiro carismático en Paracoto. Y Nosotros le decimos nie. Sí, ni en los teques, ni en los Teques, ni en los ni en valles. los Valles del Tuy. Estamos entre la autopista regional del centro, la Sí. altura del kilómetro 37. Pero hay muchas personas que pasan Paracoto y no lo saben. Es que la autopista dividida Paracoto en dos. Pero bueno, mi mamá lo invitan a ir a un retiro carismático en un lugar donde venía un padre que le llamaban el padre Copito. Porque el padre venía de Ciudad Bolívar y era un hombre altote, altísimo, moreno pero altísimo. Y tenía una tomuza, un afro inmenso y aquí tenía una cana blanca, ¿no? Solo un poquito. Sí, pero era una canita blanca que así, entonces le decían Copito de nieve. Ay, qué malo, ¿no? Bueno, sí le decían. Cosas de pueblo, ¿no? Pero era un hombre maravilloso. No, él fue a darle el retiro a Paracoto porque él era de Ciudad Bolívar. Después, con el tiempo, ya en el seminario, nos volvimos a encontrar, muchos años después. Porque Dios sabe lo que hace a pesar de que uno no sabe lo que dice. Cuando estamos en el retiro, yo no voy. No, pero es que yo no voy a ir sola. Yo no voy. ¿Y a dónde termino para yo? Para el retiro. Y resulta que yo no quería ir, pero yo gocé un mundo en ese retiro. Yo gocé, bueno, ustedes no se imaginan lo que yo gocé en ese retiro. Al final, cuando estamos terminando, el padre dice, levanten la mano los jóvenes. Y cuando veo así, no había nadie. Y veo así y no había nadie. Yo era el único. Y yo decía, no puede ser. El único muchacho aquí soy yo. Claro, tenía 12 años. Y yo le pregunto otra vez, ¿y los jóvenes? Y yo bajo así el brazo así como que... ¿Qué? Más o menos. Aquí, y el gran silencio. Y eso me movió el piso de tal manera que yo empecé a leer la Biblia. Y en mi ignorancia, porque todos tenemos algún momento en que leemos la Biblia de la manera errada. Por ejemplo, aquí la tenemos, ustedes lo pueden observar. Yo le llamo el dedo loco, ¿no? Porque uno abre la Biblia, hace ¡ay! Eso es lo que Dios me quiere decir. Y pone, sí, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Así no se lee la Biblia, mis queridos y mis queridas. Pero yo lo hice en mi ignorancia. ¿Y sabes qué libro me cayó? El Apocalipsis. Uy. Y de pronto cuando leo y dice, porque no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Ay, pero Y será yo como dije, ¿cómo? directo que Dios tiene una cosa. ¿Qué es esto? Pero Dios sí. Yo soy un vomitivo para Dios. Yo a Dios lo que le doy es asco. Y no hiciste lo que hace todo el mundo cuando no le conviene. No, esto no era. Esa frase me impactó de tal manera que yo con 12 años, sabes que todos pasamos por crisis de fe o por crisis existenciales. Yo pasé por una crisis existencial quizás muchos años de que alguien la pueda pasar. Porque entonces piensa, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Yo con 12 años ya he pasado por ahí. Bueno, quizás sí tenía venas de filosofía y no lo sabía. Lo que te faltó fue decir, nadie me quiere, nadie me Bueno, como sí. un gusanito. Plena preadolescencia. Bueno, en plena preadolescencia. El hecho de que entonces yo me dije, voy a dar catecismo. ¿A los 12? ¿Sí? Ok. Es un Entonces- catequista precoz, le llamamos. Entonces, y cuando me digo, padre, yo quiero dar catecismo, véngase. Era el padre Raúl. Yo con el padre Raúl he estado muchos años en mi vida. Cuando De no hecho, era, es como cuando si no fuera era mi papá. monseñor. Cuando no era No, antes monseñor. de ser monseñor. Él tiene monseñor como título, no es un obispo. Monseñorato. Sí. Y él me dice, no, Juan Carlos, vente. Y me dan un grupo de primer nivel de catequesis. Y Lo más resulta que chiquito. yo daba clase y si me preguntaban una clase más, yo no sabía. Ni idea de lo que le iba a decir. Yo tenía, o sea, yo hice el catecismo con ese grupo. Eso está como cuando Es uno más- como cuando uno se aprende la posición al caletre,
que no te puedes salir de ahí porque El primer grupo de niños que yo le di catecismo, que yo aprendí con ellos, en la actualidad, uno de ellos es diácono junto con nosotros. Imagínate. Y se ordenó contigo. ¿Cuál sería? El negro, Ay, bendito. José Gregorio Miranda. Saludos a José Gregorio. Dios te bendiga y te guarde. Ahorita, en la actualidad, uno de esos niños ahora es diácono. Y le decimos el negro porque El negro blanquito. Monseñor le dio el título de El negro. negro. No es por otra cosa. Así, yo lo dije. Él le iba poniendo un nombre y ese nombre Toda la se vida. le queda. ¿Cómo era su vida antes del diaconado? Profesionalmente. Mira, esa es una pregunta muy interesante. Y yo creo que voy a agarrar el podcast para mí. Esa es la idea, esa es la Porque idea. Exacto. esto es de historia. Yo entré al seminario en el Diocesano de Caracas, más o menos por el año 85. Tenía yo 17 años. Y que me recibió a mí en la puerta del seminario, porque a mí nadie me estaba esperando. Eso fue una decisión de así, de hoy para la tarde. Así. Miren, hoy es el día para entrar al seminario. ¿Quieres ir? Sí. Bueno, acomódate la maleta que nos vamos. Así fue. Y entonces, Sin pensarlo mucho. sí, eso fue un sábado en la mañana. Náguara. Me dijeron, Juan Carlos, hay que entrar hoy al seminario. ¿Te vas a ir? Sí. ¿Y quién fue esa persona? Monseñor Raúl Batallado Valdés, Un saludo, una Es bendición en la a Monseñor actualidad. Raúl. nuestro vicario general de la diócesis de Los Teques. Sí, yo le debo mucho a Monseñor. Monseñor tiene una peculiaridad, no sé si tú te acuerdas de eso, que él te pone un sobrenombre y jamás se le olvida, jamás. Yo me he encontrado con mi obispo y me dice, hola, ¿cómo estás? Ya, hola. Y se me queda viendo así como que este señor, ¿quién será? Pero yo veo a Monseñor Raúl y donde sea, me reconoce y me pregunta por toda mi gente. Mucho amor para Monseñor. Bueno, él era mi párroco en aquel entonces. Me lleva al seminario y a mí no me estaban esperando. Cuando yo llego no había un cuarto para mí. Y entonces me mandaron para un lugar del seminario, imagínense ustedes, que lo llamaban el exilio, Ay, bendito. porque era lo último de lo último de lo último. Y como no había cuarto, había una especie de pasillo separado por una puerta y pusieron una cama, un escaparate y ahí me quedé yo. No había techo. Créanme, no había techo. Y cuando mi mamá vio eso, dice, y aquí se va a quedar mi hijo. Pero tú estás así como Harry Potter, ¿no? Debajo de la alacena. No, creo que faltó que me pusieran eso. Para ver para dónde iba. Ay, cara. El punto es que mi mamá dice, bueno, si este señor no se volvió aquí, es que este tiene vocación. Y bueno, de hecho, tuve 7 años en el seminario. Y el que era el obispo de nuestra actualidad, Monseñor Freddy Jesús Mayor Suárez, en aquel momento era el rector del seminario. Y él estuvo conmigo compartiendo 7 años de formación. Durante esos 7 años de formación, yo me hice bibliotecario, fui coordinador de los bibliotecarios del seminario, fiché libros, saqué fotocopias como ustedes no tienen idea, guardé libros como no tienen idea, fui sacristán, fui también coordinador de liturgia del seminario, de todo el seminario, llegué a ser coordinador de liturgia. Llegué a ser también el ceremoniero del seminario, es decir, aquel que se encargaba de las ceremonias a nivel del seminario cuando venían obispos a visitarnos. Cuando yo digo que esta es la autoridad, es porque es la autoridad. Siempre nos anda regañando de todo eso que sabe, porque uno... No, y se ve intelectual así. Me voy a quitar los lentes. Ay, sí. El hecho es que cuando yo llego al 4º año de teología, yo decido retirarme del seminario. Pero yo me retiro del seminario, yo no me retiro de la fe, ni me retiro de la vida de la fe. Yo simplemente abandoné el seminario. Ya yo era lector instituido y era acólito instituido. Entonces yo llevaba comunión a los Lo que te enfermos. faltaba era el diaconado. Yo llevaba la comunión a los enfermos. Yo hacía exequias a los difuntos. Yo iba a 3 comunidades a hacer celebraciones de la palabra. Ajá, hablamos de su vida en el seminario, ¿verdad? Se salió del seminario. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión y cómo conoció a su esposa? O sea, ¿tienen relación ahí? No, Ay, chamo. no hay relación. Cuando yo tomo la decisión de salirme del seminario, yo todavía no había cumplido los 25 años, yo tenía 24 años. Para ser ordenado diácono célibe, la edad mínima es 25 años. Y para ser ordenado, ¿Qué es diácono célibe? el diácono célibe es cuando tú te ordenas como diácono, no te puedes casar nunca. Tienes que mantenerte célibe.
Le llaman transitorio, ¿no? Porque va El diácono transitando. transitorio porque va hacia la ordenación como presbítero. Ajá, ok. Lo que nosotros llamamos popularmente cura o sacerdote o padre. Entonces, para la edad mínima para ser ordenado es 25 años. Y yo no los tenía. Yo tenía 24. Y querían, así como hicieron contigo, hacer una excepción y hacer una dispensa para ordenarme antes de la edad. Ok. Pero como yo pasé 7 años del seminario, esos 7 años fueron duros en el sentido de que, bueno, voy a decirlo, no va a sonar bonito, pero es la verdad. Prepárense porque vienen declaraciones contundentes. Fuerte. Nosotros estábamos completamente solos. En aquel momento, de todos los seminaristas, el más antiguo era yo. Yo era el más antiguo. Todos los demás venían detrás de mí. Y todo lo que había que hacerlo como porque no había una pastoral vocacional, no había una pastoral hacia los seminaristas. Y entonces, de alguna manera, yo asumí eso, de cargar con el peso de todos los que venían detrás de mí. Como si fuera el hijo mayor de una familia que le Sí, ponen los entonces, muchachitos. es que este tiene un problema, que a qué le pasó esto. Nosotros teníamos en el seminario una mesa, que le llamamos la mesa de los teques. Y ahí nos sentamos nosotros a comer todos los días. Desayunábamos juntos, almorzábamos juntos y cenábamos juntos. Y siempre quedaba una mesa, en la mesa una silla libre que eran los invitados. Ok. Y así como ustedes me tienen a mí hoy de invitado, en el desayuno tenemos un invitado, el cual nos fastidiamos. En el almuerzo tenemos que también fastidiamos. Pero tú crees que esa responsabilidad autoimpuesta terminó asfixiando tu Y vocación? por eso dejó el Sí, era ya demasiado. Entonces también como muchacho al fin, a mí por ejemplo me mandaron a trabajar para Guarena, Guatire. Lo que pasa es que quizás la gente ahorita no sabe, pero antes la diócesis de Los Teques cubría Era más Guarena, Guatire e Higuerote. Araira. Por lo menos yo tuve en mi etapa de seminario conocer toda la diócesis. Yo estuve en Tapipa, Panaquire, El Clavo, estuve en Caucagua, que una vez casi me iban linchando en una procesión. Imagínate. Sí, es otra cultura. Sí, si Los Teques y Los Valles son dos culturas diferentes, eso comparado a Higuerote es otro mundo. Pero como les dije, yo me retiré del seminario, pero no de la fe. Yo no podía estar con ninguna mujer porque decía, mira, ese fue el que lo sacó. Y se me sentaba a hablar con otra aquí, mira, ese fue el que lo sacó. Él te estaba Esa es la pensando. demonia que lo Estaba sacó del diciendo. seminario. Él te está diciendo, con el yo que me se cuidé siente se fue. mucho, yo me cuidé mucho de yo no estar con nadie, porque yo era el propio sayón. Yo hablaba con alguien y mira, eso era esto. Mira, yo hablaba con aquella, no, esa es. Entonces yo estuve casi 2 años que yo parecía el llanero solitario. No andaba con nadie, con nadie. Porque si yo tenía alguna amistad con alguna muchacha, pues evidentemente Lo iban a malinterpretar, ¿no? no, le iban a cargar una responsabilidad que no tenía. Ok. A mi actual esposa, yo la conocí 2 años después. ¿Cómo se llama tu esposa para que la gente Ella se sepa? llama Gemina Rojas. Y ella es precisamente Bendiga, Gem. la que tocaba en el Ministerio de Música. Ok. Nosotros nos conocíamos desde hace mucho tiempo, pero no teníamos Pero tú le amistad. echaste la vista así de cómo fue la cosa. Eso sería otro podcast. El hecho de que nosotros somos seres humanos, seres normales, nosotros no empezamos con un noviazgo, nosotros empezamos con una amistad. Ok. Y la amistad, sin darnos cuenta, de un momento en que fue creciendo. En mi caso fue distinto. Yo llegué a la iglesia y me echó el ojo. Y ese gordito es para mí y bueno, ya. Y listo. Y cuando yo me di cuenta ya, sí acepto que no, ya. Y nosotros tuvimos como después un noviazgo de casi 5 años, no llegamos a los 5 años. Bueno. Ok. Pero sí crees, ¿no? Yo aquí pensando que todavía, aunque pasaron 2 años, No, ella todavía carga esa cruz. todavía le echaron la culpa. Ella todavía carga esa cruz. Todavía hay personas dentro de su ignorancia que dicen, esa fue la que lo sacó. Ya después de 30 años que tenemos viviendo, porque este próximo domingo vamos a cumplir años de casado. Que nos inviten para la fiesta. 29 años, entonces ya tenemos una hija de 22 años, actualmente ya licenciada en psicología. Hay que llevar adelante un hogar y hay que llevar adelante un ministerio.
yo me pregunto ahora, ¿no? Porque lo que se trata aquí de conversar es cómo sorteas el equilibrio entre una vida y la otra, que es tu propia vida, pero una cosa tienes que hacer en la casa y otra cosa tienes que hacer en la iglesia. ¿Cómo es la vida familiar de Juan Carlos? No lo que todo el mundo ve, porque lo que nosotros vemos, que es lo que yo veo, es a Juan Carlos cuando va a los retiros, Juan Carlos cuando está sirviendo en el altar, pero la otra parte, la que no vemos los demás, ¿cómo es Juan Carlos en su día a día, en su casa, con su esposa, con sus hijos? ¿Qué nos cuentas La de eso? dinámica familiar. Bueno, esto es difícil en cuanto a lograr el equilibrio. Todo equilibrio es difícil para cualquier estilo de vida que alguien lleve. Lograr el equilibrio es difícil, pero no imposible. Llegó un momento cuando se me ordenó que tienes que acostumbrarte a que ya tú eres un ministro ordenado. Por ejemplo, ahí gritaban, diácono, yo seguía caminando. Y pendiente que eso era conmigo, diácono, diácono. Y yo caminaba, entonces, o sea, no asimilaba de que se estaban refiriendo a mí. De hecho, a mí me dicen en Paracoto el diácono favorito. Ok. ¿Sí? ¿No sabías? No. Porque no hay otro. Ah, ok. Yo soy el diácono favorito de Paracoto porque no hay otro. Por cierto, un llamado vocacional, si usted es de Paracoto, ¿verdad? Y usted quiere ser diácono, anótese. No deje este hombre solo trabajando allá. Ya se lo he comentado. En Paracoto no hace falta 2 personas más. Pero bueno, el punto es que llegó un momento en que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y sal para acá, sal para allá, y llegó un momento en que mi hija, en aquel momento tenía 7 años, y hubo unos años en que no la vi crecer, porque estaba todos los fines de semana, venía para acá, hacía una cosa, hacía la otra, entonces yo tuve que hacer como una especie de EPA, porque yo antes de ser ordenado diácono, yo fui esposo, y después fui padre. Entonces no podía poner el ministerio ordenado como por encima de mi relación de pareja y mi relación como padre. Entonces fue el primer frenazo. Un momentico, ¿qué estás haciendo? Pero fue un frenazo autoimpuesto o tu esposo te llamó la atención. Exacto. Mira, es que llega un momento, como dice la palabra, que tú tienes que ver los signos de los tiempos, ¿no? Cuando tú empiezas a ver que ya, cuando si que tú llegas a la casa y digas, mamá, ¿quién es ese señor? Ay, a mí me llama la atención el Monseñor Raúl, cuando mi época, ¿no? Cuando le pidieron a ir y que firmara la carta, él tuvo como el gesto de decirle a Valeria, preguntarle a mi hija si ella estaba de acuerdo, y se sentó con ella y le explicó. Y Valeria también escribió una carta dando una autorización para que yo pudiera ser diácono, porque ella decía que yo era el papá de ella y yo no podía compartirlo con nadie, y él se sentó con ella y la convenció y hablaron, y yo no sé dónde caería esa carta porque ella se la dio directamente a él, porque donde ella como hija decía, bueno, le doy permiso, pues. Mi hija también hizo una. Okay. No, me imagino, qué bonito. Hizo un dibujo. Por ese tipo de cosas es que yo tengo tanto cariño como Monseñor Raúl, porque el otro no le hubiese preguntado a la hija, pero él tuvo como esa sensibilidad de decir, bueno, ella también tiene que hablar porque es su papá, pues. ¿Y su esposa cómo reaccionó ante la noticia de, ay, voy a ser diácono porque necesitan el permiso de ella? No, eso fue una cuestión que llegó un día un padre difunto, ya está en la presencia del Señor, Pancho, y me dice, chico, ¿tú quieres que sea diácono? Yo le digo, Pancho, deja el fastidio. Me quedé ser yo diácono, Pancho. Esa misma semana, mi cuñada me dice, pero Juan Carlos, tú ya ser un diácono. Le digo, pero deja el fastidio, vale. Yo tengo mi vida tranquila. ¿Qué voy a hacer yo de distinto? Y esa misma semana, mi propia esposa me dice, y yo tenía que ser un diácono. Y para coronarlo, ese fin de semana había confirmaciones, había 2 tandas porque eran demasiados. Y entre la espera de una tanda a la otra, estamos el señor Freddy y me dice, Juan Carlos, ¿tú no quieres ser diácono? No, ya. Y yo le digo, pero monseñor, dígame, ¿para qué yo quiero ser diácono Samuel. si ya yo hago las cosas que hace un diácono? Lo que no puedes bautizar, pero o sea, si usted me da permiso, yo bautizo. Si usted me da permiso, yo puedo hacer un matrimonio. Me dice, Juan Carlos, te falta algo. ¿Qué me falta, pa? La gracia. Oh, wow. Okay. Casi nada. Tú haces lo que hace un diácono, pero tú no tienes la gracia del sacramento. Y entonces me desarmó de tal manera que no dije nada. Y para que yo no diga nada, es muy fácil.
Sí, lo hemos estado experimentando a lo largo de este podcast. Pero es importante, ¿no? A mí me parece importante porque a veces uno no se da cuenta de que Dios lo está llamando. ¿Cuántas veces te llamo? Como 5 veces. Y aquí lo tenemos. Vamos a darle un aplauso a Dios que lo eligió como diácono. Bueno, Juan Carlos, Dios te ha llamado al diaconado, pero el llamado no se ha quedado ahí. Ahora eres, bueno, desde hace un tiempo para acá, coordinador de la escuela del diaconado. Y esta escuela está justo en este momento invitando a muchas personas, a los hombres que tengan esa vocación de acercarse y ser también diáconos. Cuéntanos un poquito de eso. En una oportunidad, Monseñor Freddy dice que quiere tener una reunión con el diácono Regino, Saludos a Regino en su santa esposa. el diácono William, que en paz descanse, él pasó a la casa del padre, y conmigo. Entonces fuimos a la curia, nos reunimos con él, y me dice, mire, tenemos que hacer aquí varias cosas. Primero, alguien que se ocupe del centro de formación para laicos, que es el ITEPADI. Necesitamos un coordinador para los diáconos y empezar a iniciar la escuela de formación de diáconos. Entonces, en el ITEPADI estaba ya el diácono William. Okay. El coordinador de los diáconos Ya era ya Regino. era Regino. Entonces, 1 más 1. Sí, ya. ¿Cuánto tiempo dura un diácono estudiando? El deber ser. El deber ser. O sea, no siempre pasa. Que es lo que nosotros debemos establecer en la diócesis. Hay unas normas que salieron hacia la década de los 90 por la Congregación para el Clero y la Congregación para la Educación Católica. Hicieron un documento conjunto para la formación de los diáconos, y después está la ratio para el diaconado, que salió también de la Congregación para el Clero. Ellos establecen unas normas. En resumen, la norma es que para el caso de las personas que son casadas y llegar a iniciar el proceso de formación, lo primero es que tienes que tener mínimo 35 años, tener 10 años más o menos casado por la iglesia, haber recibido una formación anterior al ingreso, que en este caso en el de los teques debe ser el ITEPADI. Aquel que quiere entrar a la escuela de diaconado tiene que hacer el ITEPADI primero. O demostrar que hizo algo No, hay que similar. hacer el ITEPADI, porque la Pero escuela- si viene, por ejemplo, de la diócesis de Barquisimeto. No, eso es algo que ya se estableció, porque Ya tiene que el hacerlo aquí. ITEPADI es parte de la estudiar, escuela mi de gente. formación. Lo que pasa es que nosotros somos la especificidad para las personas que van caminando hacia el orden. Ok. Ya va. Son muchas cosas. ¿Qué es la ITEPADI. Ajá, ¿qué es eso? El ITEPADI es el Instituto de Formación Pastoral para Laicos, Ok. porque hay una necesidad de que las personas se formen. Ujú. Pero esta formación, que se imparte en varios núcleos, Alto Mirandino, Charallave, Santa Teresa del Tuy, las personas no solamente adquieren herramientas para el trabajo pastoral, sino que también sus estudios son reconocidos a nivel universitario, como si hicieras un diplomado. Ah, ok. Ajá. ¿Cómo te dan certificado y Es un eso? certificado también a nivel universitario. Sí, yo me acuerdo cuando yo estudié, solo existían los teques. Solo Y existe a mí me un teque. tocó viajar 2 años y pico a los Nada teques más todos el los años. curso de ITEPADI dura 2 años. 2 años. ¿Qué? ¿Y cuánto dura el diaconado? Pues 3. 3, son 5. Una Sí. licenciatura. Un ministro ordenado, tú no lo puedes improvisar. Por ejemplo, le comparto ahorita, cuando se dice diácono permanente, no es correcto, porque todos son permanentes. Lo correcto es que uno es diácono. Diácono. Y ya. Porque yo no le digo a un presbítero permanente, mire, presbítero permanente. Claro, porque él podría ser obispo, ¿no? Podría Claro, pero tú eres transitorio porque vas obispo. ser. No. Entonces, Solamente no es diácono. diácono permanente o diácono transitorio, es diácono porque es una orden estable. Ahora, que en el caso de Rafael y en el caso mío somos estables. Nosotros no vamos hacia el orden del presbiterado. Nosotros vamos a quedar como diáconos. Ok. Pero para tú ejercer el ministerio del diaconado, tú tienes que estar lo suficientemente preparada. Y los documentos establecen 1000 horas de formación. Ahora, ¿en qué tiempo das tú 1000 horas de formación? No lo puedes dar en 2 años. No alcanza. No. Sobre todo entendiendo que no es
de lunes a viernes, sino que se hace como somos hombres casados con responsabilidades, se hace los fines de semana, entonces... Y esto se trata porque es un ministerio que va a durar toda la vida. Y las personas tienen que estar capacitadas. La formación tiene 4 bases: académica, espiritual, humana y pastoral. Pero también hay una formación espiritual, porque es imposible llevar esto sin oración. Okay. También hay una formación humana, porque si nosotros metiéramos algunos diáconos en una licuadora, perdemos el vaso. De verdad. Hay que reconocerlo con humildad. Hay algunos hermanos nuestros que llegaron al ministerio ordenado y de verdad, el otro pie sobre el cual se sostiene es la caridad. El diácono vive para ejercer la caridad. Para el que sufre, para los despreciados, para los sin rostro, para los descartables, migrantes, personas en situación de pobreza extrema, personas con enfermedades, en este caso SIDA, en este caso enfermedades que les llevan también como cruce. Aquellas personas que están tan distanciadas de la fe, porque han caído en el agnosticismo, han caído en religiones sin sentido, aquellos que se autoproclamaron sin Dios, porque para ellos Dios no existe. Eso es el sitio del trabajo del diácono. Quienes están en la primera línea de batalla es el diácono, porque mi función es crear la comunidad. Crear comunidad. Por eso nosotros nos mandan a las capillas, nos mandan a los sitios donde todavía la comunidad no está constituida del todo, porque tenemos que formarla, tenemos que atraerlo. Y además de lo que es la predicación, que es el primer trípode, la caridad, está también la liturgia, porque nosotros celebramos. Ustedes ven que cuando hay 2 personas, la que levanta el cáliz al lado del sacerdote, sí, es el diácono, y es porque el sacerdote no tiene otra mano. No, es yo lo he visto con sus 2 manos. Es porque cuando está el diácono está unido al altar. Y el diácono tiene funciones litúrgicas, que no es un auxiliar, porque hay que alcanzar las cosas al Padre, ¿no? Ni es un monaguillo grandote. Tampoco es un monaguillo promovido. Pero bueno, yo creo que los hijos de nosotros saben que su papá es un héroe. Es una persona que no es normal. No, somos muchas cosas, pero normal no. Y puede decir, mi papá no se parece a nadie, porque mi papá es un héroe que no tiene capa. Una vez el monseñor Raúl, en clase de liturgia, él nos dio a nosotros liturgia como 6 meses, más o menos, estuvo formándonos. Y él decía, la función del diácono es servir y desaparecer. O sea, que tú haces lo que tienes que hacer, pero no aparece bajo el reflector. El diácono es un ministro ordenado. Por ser ministro ordenado es un clérigo. Duélale a quien le duela. Es un clérigo. Por tanto, el diácono tiene sacramentalidad, pero es que nosotros no somos un ministro, como puede ser el ministro que da la comunión o un ministro que hace una función. No, el diácono es un ministro ordenado. Está incardinado a una diócesis. Pertenece a un clero. Porque uno no le cae bien a todo el mundo, pues eso es normal. Y en el momento de la paz, él quitó las manos para no darme la paz. Y yo dije, pero usted no puede quitarme la paz a mí. Y yo seguí mi misa normal. Pero hay gente que no entiende que uno está ahí porque Dios lo puso ahí y el sacramento me lleva a ser parte de la dinámica del altar. O sea, mi lugar es ahí. Si les gusta o no les gusta, no lo sé, pero mi lugar es ahí. O sea, el lugar del diácono es ahí. Sí. La idea de esta serie de programas que van ustedes a empezar a ver, que esta dinámica pareja están ofreciendo, es poder ver la otra cara de un diácono, de una persona que es poco conocida, que quizás hay mucho mito detrás de esto, sí, mucho sin saber, muchas suposiciones, pero en el fondo aquellos que llevamos este ministerio y aquellos hermanos diáconos que a través de la dinámica del acortar de esta aldea global por medio del internet en distintas otras partes del mundo puedan también ver cómo su experiencia en Argentina, cómo ha sido su experiencia en Centroamérica, cómo ha sido su experiencia en los Estados Unidos o en Europa. Claro, los diáconos en Europa
quizás tienen una dinámica distinta a nosotros aquí en Sudamérica, por las cantidades de personas, pero también ejercen un trabajo muy interesante. Sería bueno. Pero también podríamos invitar y hacemos una grabación, pero vía Google Meet o cualquier, a diáconos de la diócesis de Los Teques que están en otra latitud. Bueno, tenemos diáconos de otra diócesis que están sirviendo en los Estados Unidos. Ay, eso me gustaría. Sí. Estaría interesante. Y está en una diócesis donde hay muchos inmigrantes. Ok. Y él es el diácono encargado de atender a los migrantes, A los migrantes. de habla hispana, pues. Pero también tenemos otro en Chile, también tenemos otro en Argentina, Sí. hay uno en Colombia, que son de aquí, o sea, de los nuestros, Son de los hermanos que por nuestros. situación país tuvieron que emigrar, pero siguen unidos a nuestros corazones. Pero es que esa es precisamente la función del diácono, como los apóstoles al principio, los perseguían y los hacían correr, pero allá donde llegaban, fundaban. Entonces hay diáconos que tuvieron que salir por X razón, pero allá donde están siguen siendo diáconos, siguen practicando la caridad, siguen practicando la liturgia y siguen practicando el amor hacia los pobres y hacia la palabra. Y el diácono va transitando, ¿no?, la cruz del sacrificio que tiene que hacer para ser diácono, la cruz de llevar el sustento a la familia. O sea, el diácono está metido en muchos niveles y alcances, y en todos ellos tiene que seguir siendo servidor, tiene que seguir siendo siervo, y yo creo que eso es el mejor ejemplo de nuestra vocación diaconal, que en los lugares que estamos seguimos siendo, porque Juan no deja de ser Juan cuando está en su trabajo, o sea, no deja de ser diácono, es el diácono Juan que trabaja. No es un papel. O sea, yo no represento un papel. Cuando estoy en la iglesia, soy una persona. Y cuando salgo de la iglesia, soy otra persona. Eso sería precisamente como... ¿Doble personalidad? sí, es llevar una doble vida. Ok. O sea, Suena medio raro eso. yo soy padre, soy esposo y soy un ministro ordenado donde me pare, donde vaya. Así yo me paro en una bomba de gasolina, así yo me subo en un autobús. Se sube uno en un autobús y no hay asiento y llega una persona mayor, yo tengo que pararme. Ok. No es que yo me voy a hacer loco, voy a salir como esas personas, falta de respeto. No, hay caballeros, lo que no hay es silla. Mejor, Lo por escuché. favor, Claro, pero por eso póngase de pie, porque tienes que dar ejemplo. es que Sí. Juan es diácono donde se pare. Ok. Donde Yo estoy sea. haciendo la cola para llevar la bombona o para buscar la bolsa. Y yo no voy a colearme, yo no voy a hacerme el vivo. Ay, mira. ¿Cómo sufrí, Juan, cuando en Venezuela hubo el tiempo de crisis que había que hacer cola? ¿Cómo sufría? Porque todo el mundo se coleaba, pero en mi interior Dios me decía, tú no puedes colearte porque tú eres diácono. Claro. Y eso implicaba más horas A de mí cola. hay que llamar la atención a aquel que lo hace. Dice, no sea abusador. Ok. Tienen full responsabilidad. Sí. Mucha Pero la paga es responsabilidad. buena porque nos prometen la vida eterna. Pero a pesar de todo esto que estamos comentando, creo que podríamos decir que en el fondo no es feliz. Yo sí. No somos seres amargados. Ok. No somos seres amargados. O sea, que llevamos una cruz, sí. Que los clavos a veces duelen, sí. Pero, ya lo digo San Pablo, todo lo puedo en aquel que me soporta. Si nosotros no tenemos una vida de oración, si nosotros no tenemos una vida de fe, si nosotros realmente no amamos lo que estamos haciendo, pues seríamos las personas más desechadas del mundo. Así es. Dios sostiene. No solo llama, sino que sostiene. Ok. Ok. Y vale la pena. Vale la pena. Ok, creo que vamos a necesitar otra sesión o otras sesiones. ¿Qué viene de nuevo ahorita para los que quieran instruirse? Si alguien quedó con ganas, porque después de todo lo que nos han dicho, habrá más de uno por ahí que está desanimado. No, esto es, Que quiera esto huir. es hermoso, esto es bello. Y lo atractivo es que esto no depende de uno. Porque tú pones el 1% y el 99% lo pone Dios. Pero ese 1% es el sí. Ok. Es el sí. A Dios no le interesa el pasado de nadie. Porque con su misericordia Él puede restaurar el pasado de quien sea. Al Señor lo que le interesa es lo que yo voy a hacer con mi presente. Porque mi futuro ya está en su misericordia. ¡Wow, qué profundo! Ya mi futuro, yo no me preocupo por mi futuro, porque yo sé que mi futuro está en su misericordia.
Porque nadie le gana en amor a Dios, nadie. Nadie le gana en amor a Dios. Entonces Dios no busca a las personas perfectas, porque el Señor me perfecciona. El Señor no busca a las personas capacitadas, porque el Señor me capacita. El Señor lo único que quiere de mí es la disponibilidad, es saber de que yo soy el barro imperfecto, sucio, pero que Él puede hacer maravillas porque es el alfarero. Entonces le digo, a veces agarramos unos diáconos, metemos una licuadora y perdemos el vaso. Sí. Digo, diáconos malos ya vemos, no nos hace falta más. Vamos varios. Ya los diáconos que necesitamos son diáconos santos. Y esas personas que en este momento quieren asumir esa cruz y quieren vivir en ese amor, ¿a dónde se tienen que dirigir? Bueno, el primer enlace son sus párrocos, porque muchas veces no han llegado a la escuela personas que por iniciativa propia han llegado, el padre no sabe ni quiénes son. Y existe la posibilidad de que esa persona se acerque al párroco, pero el párroco no... Bueno, es que hay que empezar a hacer vida comunitaria. Lo interesante es que el diácono no puede caminar solo, o el candidato para el diaconado no puede caminar solo. Otro elemento es que empezamos en un aspirantado. ¿Qué es el aspirantado? El aspirantado es profundizar en el llamado. O sea, realmente el Señor me ha llamado. Realmente yo tengo las competencias que el Señor está buscando en mí. Es como la prueba vocacional. Es un acompañamiento para discernimiento. Okay. Yo creo que en base de lo que tú estás diciendo, la idea de estos podcasts, de esta conversación con los diáconos, es precisamente darle esa ventana para que todo el mundo sepa que en la diócesis de Los Teques hay un proceso formativo serio. Aquí no estamos jugando carritos. Estructurado, ajustado a los requerimientos del magisterio de la iglesia. Voy a compartir un testimonio, no lo voy a hacer yo, pero bueno. En una oportunidad de esta última corte, dos hermanos nuestros fueron llamados de un día para otro para ayudar al nuncio apostólico en una celebración litúrgica. Era el día siguiente, ¿no? Le avisan en la noche y bueno, ellos llegan a donde se encuentra el nuncio, ayudan en la misa y al final de la misa le dice: ustedes son diáconos transitorios. No, excelencia, nosotros somos diáconos permanentes. ¿Y cómo que ustedes están tan bien formados? ¿Dónde estudiaron ustedes? Nosotros estudiamos en la escuela de diaconado de la diócesis de Los Teques. ¿Ustedes tienen una escuela? Sí. ¿Y quién le enseñó liturgia? ¿Un sacerdote? No. Quien nos enseñó liturgia fue un diácono. Otro diácono más. Otro diácono. Porque la escuela entiende que los diáconos también forman a otros diáconos. Ese es el nivel que queremos alcanzar. Wow. Y ¿Qué le dijo el invitado. nuncio? Ustedes están para ayudar al Santo Padre en Roma. Imagínense. ¿Qué? Okay. Los amamos. Ahí le dejo jabón para que lave. Ok. Pero bueno, Juan Carlos, de verdad agradecido Muchísimas contigo. gracias. Como nosotros, nuestro podcast es como diaconal también, no tenemos plata. Juan Carlos, él mismo, con su carro, aquí está donde estamos grabando, y de verdad es un gesto muy bonito para nosotros y para todos ustedes también, el hecho de que no solo lo dice, porque cualquiera se para aquí y dice cualquier cosa, pero nosotros hemos comprobado que él hizo el esfuerzo de venir, de estar con nosotros, de compartir, y nosotros estamos infinitamente agradecidos. Agradecido yo porque realmente vamos del hogar al altar. Y lo hacemos porque celebramos lo que vivimos y vivimos lo que celebramos. No está de acuerdo con nada lo que este humilde diácono ha dicho, que está en el derecho. Déjenlo en los comentarios, que nosotros se lo hacemos llegar. Todos ¿De dónde pensamos sacaron a ese diferente. hombre? Hay que respetar el punto de vista de los demás también. Nosotros completamente agradecidos contigo. Nos queda mucho que hablar, pero no nos queda tiempo, así que pues ni modo. Sí, en otra oportunidad Gracias. seguimos. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para Juan. Gracias. Bueno, y con este segmento despedimos este capítulo del podcast que estuvo súper interesante, extenso y que le falta muchísimo contenido, pero recuerden que pueden suscribirse, darle like y comentarnos todo lo que les pase por su cabeza. Sí, porque al final la idea es ir creando comunidad y respondiendo a las inquietudes que ustedes puedan tener para que vayamos creciendo todos en esta nueva de este espacio que es el internet, que tiene que ser evangelizado por nosotros. A mí me pueden conseguir como Made Piso Cabarcas. Y a mí me pueden conseguir como Diácono Piso Rafa. Entonces nada, nos vemos en otro episodio de este podcast que se llama
Del hogar al altar.